Era una tarde gris. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales rotos de la ventana. Sentado en su mesa, Manuel miraba la vieja caja de madera frente a él, el reloj de pared que su abuelo le había dejado y que había dejado de funcionar sin explicación alguna. Lo había intentado todo, pero ni una aguja se movía. Sin embargo, esa noche algo sucedió. La manecilla comenzó a moverse lentamente, en reversa. ¿Qué estaba ocurriendo? Manuel no podía dejar de mirarlo, atrapado por una inquietante sensación de que el tiempo ya no era lo que parecía. Quédate hasta el final, porque vas a entender por qué el reloj no solo atrae el tiempo, sino también a las mentiras. Manuel no sabía si su mente le jugaba una broma o si el reloj realmente había comenzado a andar al revés. Recogió el reloj, que parecía pesar más de lo que recordaba, y lo observó de cerca. El reloj tenía una inscripción en la parte posterior: solo avanza cuando la verdad lo haga. Pensó que tal vez era solo una superstición, pero algo en la inscripción le heló la sangre. La casa parecía vacía, pero aún así sentía que algo lo observaba. Decidió que no le prestaría atención, aunque pronto entendería que no podía dejarlo ir. Pasaron los días y el reloj parecía no tener más poder sobre él, o eso pensó. Pero una noche, mientras se preparaba para dormir, algo extraño sucedió. El reloj avanzó lentamente, pero no de la forma que Manuel esperaba. Se detuvo exactamente a las 12 de la noche, y entonces una extraña sensación de ansiedad lo invadió. Era como si algo o alguien lo estuviera observando. El reloj había comenzado a marcar una hora exacta cada vez que él mentía. ¿Era posible? Se rió de sí mismo por ser tan supersticioso, pero lo peor estaba por venir. Decidió que debía probarlo. Dijo una mentira, algo pequeño, pero el reloj, sorprendentemente, atrasó 1 minuto. Manuel no podía creer lo que estaba viendo. Pero, ¿y si no era solo una casualidad? Lo intentó una y otra vez. Cada vez que decía algo falso, el reloj atrasaba 1 minuto, como si estuviera tomando nota de sus mentiras. Pero cuando dejó de mentir, el reloj se detuvo completamente. A partir de ahí, se volvió un juego extraño y, sin embargo, aterrador. No era solo el reloj lo que le inquietaba. Cada mentira que decía se sentía como un peso sobre él, una presión que no podía ignorar. Pero ¿quién o qué estaba controlando el reloj? Algo no cuadraba. Esa misma noche, Manuel comenzó a notar algo aún más extraño. Mientras el reloj seguía retrocediendo cada vez que mentía, las sombras en su casa parecían alargarse, volverse más intensas. Unas manos frías tocaron su hombro y cuando se giró, no había nadie. Aterrorizado, decidió investigar más a fondo. Cuando levantó la tapa del reloj, descubrió un trozo de papel enrollado en su interior. En él decía: si alguna vez se detiene al nombrar a otro, estarás atrapado. ¿Quién lo había escrito? ¿Por qué estaba en el interior de un reloj que había sido suyo por generaciones? Manuel, desesperado, comenzó a investigar el origen del reloj. Descubrió que había pertenecido a su tatarabuelo, un hombre conocido por su extraña obsesión con la verdad. Se decía que cada vez que alguien mentía en su presencia, el reloj se desajustaba, pero lo más inquietante era lo que seguía en la historia.
Cada miembro de la familia que había poseído el reloj había experimentado extraños sucesos, desde desapariciones hasta accidentes inexplicables. Manuel ya no podía negarlo. El reloj tenía un poder que no comprendía, pero que comenzaba a controlar su vida. Y entonces llegó el momento que temía. El reloj se detuvo, exactamente cuando escuchó su nombre susurrado desde las sombras. ¿El reloj había comenzado a nombrarlo? A medida que el reloj avanzaba, Manuel empezó a perder la noción del tiempo. Las horas ya no tenían sentido, su realidad comenzaba a desmoronarse. Unos susurros comenzaron a invadir su mente, voces conocidas, voces que lo llamaban por su nombre, pero que no eran humanas. De repente comprendió. El reloj no solo había comenzado a marcar el tiempo de sus mentiras, ahora también controlaba el tiempo de su vida, su presente y su futuro. Cada mentira lo acercaba más al punto de no retorno.